todos, bienvenidos a este video en el que voy a hablar sobre transferencia de calor con cambio de fase. En muchos procesos de transferencia de calor en los que interviene un vapor saturado, se experimenta un cambio de fase al estado líquido mediante el mecanismo de condensación. Este fenómeno ocurre cuando el vapor se pone en contacto con una superficie a menor temperatura. Por otra parte, en otros procesos se experimenta un cambio de fase inverso del estado líquido al de vapor mediante el mecanismo de ebullición. Podemos observar en el lado izquierdo cómo se produce el proceso de condensación en el cual el vapor se convierte en líquido, y en el lado derecho el proceso de ebullición en el cual el líquido se convierte en vapor. Los problemas de transferencia de calor en estas condiciones de condensación y ebullición son considerablemente más complejos que los de convección sin cambio de fase. Por lo que aquí se hará un análisis de la comprensión física del mecanismo, limitándose al estudio de sustancias puras. Lo primero de lo cual vamos a hablar es la condensación. Consideremos una placa vertical como se muestra en la figura, la cual se mantiene a la temperatura Ts, inferior a la temperatura de saturación del vapor. El vapor se encuentra alrededor de la placa, tal como lo vemos aquí en la región gris. Como consecuencia de la condensación, generalmente se forma una película de líquido sobre la superficie. La película de líquido está representada por la región rosada, la cual fluye hacia abajo como consecuencia de la atracción gravitacional e incrementa su espesor a medida que una mayor cantidad de vapor se condensa en la interfase. Entonces, este espesor de líquido va aumentando hacia abajo. A menos que la velocidad del vapor sea muy alta o el espesor de la película sea grande, el flujo de condensado es laminar y el calor se transfiere hacia la superficie solamente por conducción. A este fenómeno de transferencia de calor se le conoce como condensación en forma de película, tal como lo observamos aquí. En otras circunstancias menos comunes, cuando la superficie de transferencia de calor está contaminada con alguna sustancia que evita que el líquido se adhiera a la superficie, el vapor se condensa en gotas en vez de formar una película continua. A este fenómeno se le conoce como condensación en forma de gotas. En el caso de la condensación en forma de película, el coeficiente de transferencia de calor puede determinarse analíticamente recurriendo a la metodología propuesta por Nusselt a principios del siglo anterior. Considerando el volumen de control que se muestra en esta figura, se observa que el peso del líquido es igual a lo siguiente. El peso del líquido debería ser un vector vertical hacia abajo y podríamos calcularlo como delta, sabiendo que delta es el espesor de capa del fluido, delta por Y, delta menos Y por delta X, por delta y por delta Z. Como estoy calculando el peso del líquido, sería la densidad del líquido por la gravedad. Recuerden que en este caso delta Y no es necesario ponerlo porque delta Y está siendo representado por este delta menos Y que tenemos aquí. Eso sería el peso del líquido. Definitivamente debería haber un esfuerzo cortante en la dirección X, que en este caso debería estar en esta dirección, y podríamos ponerlo como el esfuerzo multiplicado por el área, ¿no? En este caso sería delta X por delta Z. Recuerden que en este caso Y es esta dirección, y Z estaría X estaría en esta dirección, y Z está hacia afuera de la pizarra, en este caso hacia afuera de la pantalla. Como hay un vapor que se está formando y por lo tanto tiene menor densidad, debería haber una fuerza de empuje sobre este control de volumen. Debería estar dada por delta menos Y, otra vez el espesor en Y, por delta X, por delta Z, por la densidad del vapor, que es la que hace que vaya hacia arriba, y por la gravedad. Sería de esa forma el peso. En este caso estaríamos configurando las fuerzas tal como están ahí.
Por otra parte, si se supone que el vapor adyacente a la película de condensado está en equilibrio hidrostático, si está en equilibrio hidrostático, podríamos decir que el gradiente de presión respecto a X se lo puede expresar como la densidad del vapor por gravedad. La fuerza ascendente está dada por esta fuerza de color verde que he expresado aquí, y en consecuencia el balance de fuerzas en el volumen de control podría expresarse de esta forma. Delta menos Y, que multiplica la densidad del líquido menos la densidad del vapor por la gravedad, menos la viscosidad dinámica del líquido por el gradiente de velocidad respecto a Y. Y esto tiene que ser igual a 0. A esta la vamos a llamar ecuación número 1, que la vamos a tener como referencia para lo que a continuación sigamos en la demostración. Integrando esta expresión 1 con respecto a Y y notando que para que U es igual a 0, para Y igual a 0, podríamos obtener la expresión para la velocidad. La velocidad U va a estar en función de las densidades del líquido menos la densidad del vapor, multiplicado por la gravedad y dividido para la viscosidad dinámica del líquido, que multiplica a el espesor de capa límite por Y menos Y cuadrado sobre 2. Esta sería la forma de la expresión para la velocidad, que podríamos reacomodarla y podríamos escribirla de la siguiente manera, considerando delta al cuadrado. Entonces podríamos poner que la velocidad va a ser igual a la densidad del líquido menos la densidad del vapor sobre la viscosidad dinámica del líquido por la gravedad. Y si ponemos acá delta cuadrado, acá esto lo podríamos expresar como Y sobre delta menos 1/2 de Y sobre delta al cuadrado. A esta la vamos a llamar ecuación número 2. Una vez conocida la distribución de velocidad en cualquier posición X, dense cuenta que U está en función de cualquier posición X, porque dense cuenta que no está en función de X, sino más bien está en función de Y. ¿Cuánto valdría Y y cuánto valdría el espesor? Obviamente, el espesor de la capa límite, que obviamente el espesor sí depende de esa posición X, ¿no? Sabemos que el espesor de la capa límite va aumentando a medida que va hacia abajo. Se puede determinar la velocidad promedio, U promedio, a través de la película de condensado. ¿Cómo determinábamos una variable promedio? La variable promedio simplemente era 1 sobre el espesor por la integral de 0 a ese espesor de capa límite de U de Y. Entonces vamos a hacer la integral respecto a esta dirección para sacar una velocidad promedio, lo cual me permita luego poder, por ejemplo, calcular el Reynolds. Entonces, utilizando esta expresión de aquí y reemplazando U en esta expresión de acá abajo, en la ecuación 2, en la expresión de promedio, se obtiene que la velocidad promedio siempre la vamos a poder calcular como la densidad del líquido menos la densidad del vapor por la gravedad por delta cuadrado sobre la viscosidad cinemática del líquido. Y obviamente aquí faltaría el 3 por este proceso de integral, pues, ¿no? La integral de Y es Y cuadrado sobre 2, la integral de Y cuadrado es Y al cubo sobre 3, y hay que reemplazar de 0 a delta. Puesto que la densidad del líquido es en general mucho mayor que la densidad del vapor, esta expresión de velocidad promedio se puede aproximar simplemente a la densidad del líquido por la gravedad por delta al cuadrado sobre 3 veces la viscosidad dinámica del líquido. Y a esta ecuación la vamos a llamar 3. Entonces, con este volumen de control hemos podido determinar el perfil de velocidades. Luego de determinar el perfil de velocidades, hemos determinado también la velocidad promedio. Con esto nosotros podríamos hablar un poco del espesor de película, considerando la transferencia de calor. Dado que el calor disipado por el vapor en el proceso de condensación se transfiere a través de la película solamente por conducción,
Puede suponerse aproximadamente que la distribución de temperatura en el líquido es lineal. Es decir, analíticamente hablando, podríamos decir que el flujo de calor o la tasa de calor por unidad de área en la dirección X, que va a ser únicamente conductiva, va a ser a la conductividad térmica del líquido por la temperatura del vapor menos la temperatura de la superficie sobre el espesor de esa capa límite. Por otra parte, una cantidad adicional de condensado se agrega a la película a medida que ésta desciende sobre la placa. Por lo tanto, un balance de energía en el líquido podría ser expresado de la siguiente forma. Y esta ecuación la vamos a llamar ecuación 5. Esta va a ser la ecuación 4. En donde HFG es el calor latente de vaporización, disipado por el vapor al condensarse. Griega es el flujo de condensado por unidad de profundidad de la placa. Sustituyendo la ecuación 3 de la diapositiva anterior en la expresión 5 e integrando la ecuación resultante entre 0 y cualquier posición X, se obtiene que el espesor delta de esa capa va a ser igual a lo siguiente. 4 veces la conductividad térmica del líquido por la viscosidad dinámica del líquido, que multiplica a la temperatura de vapor menos la temperatura de la superficie por X sobre, X vendría a ser la posición, sobre la densidad del líquido al cuadrado por la gravedad y por el calor latente de vaporización disipado por el vapor al condensarse. Todo esto debería estar elevado a la 1/4. Nótese que el espesor de película de condensado aumenta proporcionalmente a la raíz cuarta de la distancia, tal como ustedes lo observan ahí. Entonces recuerden que tenemos una placa y el vapor o el ancho de película va a ir variando en función de X. Recuerden que para nuestro análisis, esto es delta y esto vendría a ser X. Refiriéndonos un poco más a la condensación en estado de vaporización, aquí podríamos poner esta ecuación número 6, podríamos decir que el coeficiente local de transferencia de calor puede ahora determinarse mediante la relación siguiente, menos la tasa de transferencia de calor en la dirección X va a ser igual a H de X, que multiplica a la temperatura de vapor menos la temperatura de la superficie, esto es calor convectivo, va a ser igual al calor conductivo que hemos definido del líquido, TB menos TS sobre delta. O lo que es lo mismo, también podría decirse que al simplificar, lo que se pueda simplificar de aquí, esta TB se puede simplificar con esto, y podríamos escribir que ese coeficiente de convección local puede ser calculado como el coeficiente conductivo del líquido sobre el espesor de la capa límite. Sustituyendo la ecuación 6 de la diapositiva anterior en esta expresión que tenemos, podríamos obtener que h de x en realidad va a ser igual a, reemplazando cada uno de estos sería, la conductividad térmica del líquido al cubo por la densidad del líquido al cuadrado por la gravedad y por el calor latente vaporización disipado por el vapor al condensarse, HFG, todo esto dividido para 4 veces la viscosidad dinámica del líquido por la temperatura de vapor menos la temperatura de la superficie, todo esto en función de X, pues, ¿no? Y elevado a la 1/4. Entonces, de esta forma podríamos tener esta ecuación, que la voy a llamar 7, es el coeficiente convectivo local en función de la variable X. En consecuencia, si ustedes conocen el coeficiente convectivo local,
se podría también determinar el Nusselt local. El Nusselt local, por definición, no es nada más que hx por x sobre kl, que reemplazando les quedaría igual a 1 sobre raíz de 2, y esto quedaría de la siguiente forma. Densidad del líquido al cuadrado por gravedad por el calor latente de vaporización por x al cubo sobre viscosidad dinámica, conductividad del líquido, temperatura del vapor menos temperatura de la superficie, todo esto elevado a un cuarto. Por otra parte, a esta ecuación la vamos a llamar 8. Por otra parte, se tiene que el H promedio siempre lo van a poder determinar a partir del H local, haciendo el procedimiento de integral que vimos en una clase anterior, sería 2/3 de la raíz de 2, y nuevamente se reescribe la expresión como quedaría la siguiente forma. Conductividad del líquido al cubo, densidad del líquido al cuadrado, gravedad H sobre conductividad del líquido, viscosidad, TB menos TS por L. Obviamente para sacar el promedio se integra de 0 hasta L. Todo esto elevado a un cuarto. Esta ecuación la podríamos llamar 9. Y si ustedes ya tienen el H local y el H promedio, podríamos ahora determinar el Nusselt promedio. El Nusselt promedio, por definición, no es nada más que H promedio de L por L sobre la conductividad del líquido. Y podrían expresar ese Nusselt promedio para toda una placa, para todo un espesor L o para todo un ancho de placa L, igual a 0.943 por la, abrimos paréntesis recto, densidad del líquido al cuadrado, gravedad, coeficiente de convección, este es coeficiente latente, pues no, L al cubo, sobre viscosidad dinámica, conductividad del líquido, temperatura del vapor menos temperatura de la superficie, todo esto elevado a un cuarto. Esta ecuación la podríamos llamar 10. Dependiendo del problema que estén enfrentando o el fenómeno que estén describiendo, ustedes tienen que utilizar cada una de las ecuaciones que les estén presentando, pues, ¿no? Estas expresiones anteriores son también aplicables para el caso de una placa vertical inclinada a un ángulo θ, con respecto a un plano horizontal, siempre y cuando la aceleración de la gravedad sea sustituida por, entonces, para un plano inclinado, tiene que ser reemplazada por G, seno del ángulo. Desde luego que este resultado será incorrecto para valores de θ pequeños, es decir, por una placa horizontal. Cuando θ tiende a 0 ya no es válida la ecuación. Debe también mencionarse que las expresiones desarrolladas son aplicables a la condensación sobre tubos verticales. Si ustedes tienen tubos verticales, estas ecuaciones que hemos desarrollado también son válidas. Recuerden que aquí se puede condensar y esto puede formar una capa, pues, ¿no? Siempre y cuando la curvatura de estos no sea demasiado grande. Las propiedades físicas del líquido condensado se evalúan a la temperatura de película o temperatura de film. Finalmente, hablando un poco de la condensación para flujo turbulento, primero podríamos definir el Reynolds de una manera un poco más práctica, y podríamos decir que el Reynolds se lo podría calcular como sobre viscosidad dinámica, donde esta variable en el numerador es el flujo de condensado por unidad de profundidad de la placa. El flujo empieza a hacerse turbulento para valores de Reynolds en el orden de 350. Entonces ahí es turbulento. En el caso de tubos verticales, esta variable, que es el flujo de condensado por unidad de profundidad de la placa, se la puede calcular como m punto sobre pi d. Para número de Reynolds mayores en que el régimen es turbulento,
se ha propuesto la siguiente correlación. Entonces podríamos poner que el coeficiente convectivo de la longitud L hasta la longitud L sería 0.003, que multiplica la conductividad térmica del líquido, la densidad del líquido, la gravedad, temperatura del vapor menos temperatura de la superficie por la longitud, sobre la viscosidad dinámica del cubo y por el calor latente de vaporización disipado por el vapor al condensarse, HFG. Todo esto elevado a un medio. Esta ecuación que ustedes ven aquí es una ecuación analítica. Recuerden que en muchos textos podrían encontrar esta H como una H mayúscula o AB, diferentes nomenclaturas. Pero esta ecuación es analítica. Se ha demostrado también experimentalmente que hay una correlación o una relación entre las correlaciones aplicadas aquí. Por ejemplo, en esta curva es la parte lineal. Esta parte es la lineal, la laminar, se comporta de esta forma, y la turbulenta, las líneas continuas son las ecuaciones que hemos determinado, mientras que los puntos que ustedes ven ahí son el conjunto de datos experimentales que se han tomado. Esto es una gráfica logarítmica de ambos lados, log del lado vertical y log del lado horizontal, y aquí está lo que les he mencionado, que este calor latente se puede expresar como delta H de vaporización, esta H que tendrían aquí. Eso sería todo en cuanto a la parte de transferencia de calor en cambio de fase. Es importante que ustedes reconozcan este conjunto de ecuaciones que nos van a ayudar para poder resolver problemas. Eso sería todo por el video. Gracias y bueno, nos vemos en la próxima presentación.